¿Cómo está esa transición antes de Mm, ser el gran Bob Guillermo, por favor? no, de hecho, yo estoy en el taller trabajando, Ok, pero yo empiezo a congregarme ya en la ciudad de Mérida más o menos a los 17 años en una iglesia que es la ok, iglesia del Nazareno, porque en la Ciudad de México mi mamá me llevaba a una iglesia, pero luego cuando estamos aquí, de niño mi mamá me seguía llevando, pero cuando entro a mi adolescencia pues ya no quería yo ir, ok. ¿no? Entonces mi mami iba, mis abuelitos de vez en cuando me obligaban a ir, pero entonces yo no me congrego en ninguna iglesia en alguna etapa de mi vida, quizá 3, 4 años. Y más o menos a los 17 mi mamá me insiste, vamos a una iglesia, busco una iglesia. Y encontré la iglesia del Nazareno, aquí en Yucatán, en Mérida, y yo empiezo a congregarme. Y en los primeros, no sé si al mes, 2 meses, 3 meses, pero muy, muy reciente de congregarme, un joven que se llama Saúl estaba armando un ministerio de alabanza nuevo, porque ya había un ministerio de alabanza en la iglesia, que era el que se hacía cargo de todas las actividades, pero estaban reclutando a nuevos músicos, ¿no? Y me dicen, te vamos a enseñar a tocar algún instrumento, y al final, no lo he mencionado, pero mi papá y la gran mayoría de su familia son músicos. Wow. Entonces sí lo traigo en la sangre, ¿no? Y me entusiasmó porque nunca aprendí de él, porque pues no tuve una cercanía con él, y era, lo digo con toda, porque lo merece, era un gran músico, un gran saxofonista, él sí estudió, ¿Tu papá? fue muy, sí, y muy bueno, Oh, muy, muy bueno. Pero yo no tuve la oportunidad de estudiar ni con él ni nada, no tuve esa formación, ¿no? Entonces cuando me mencionan esto, para mí estaba padrísimo y le digo, sí, sí quiero. Y bueno, me empiezan a enseñar algunos instrumentos, empiezo a formar parte del grupo de alabanza y toco un par de años con el Ministerio de Alabanza, hasta que un día nos quedamos sin quien le moviera el audio. ujú. Y preguntan, ¿quién quiere moverle? Y yo dije, bueno, pues yo he visto que le sube, ¿no? Dije, ¿qué más? Pues sí, ¿Qué complejidad puede tener eso, no? así nomás le picas y ya. Y le dije a la hermana líder de nosotros, en esa época la hermana Nelly, le dije, hermana, yo quiero. Y me dicen, bueno. Y entonces yo me bajaba, tocaba y me decían, no se oye tal cosa, sentaba mi guitarra durante el culto, hacía yo todo mi espectáculo, me llevaba la noche, ¿no? Me bajaba, me subía, así me la pasaba. Hasta que llegó un punto después de no sé cuántos meses que dije, no, no está padre, ¿no? Nada más estoy llamando la atención haciendo esto. Y me quedé abajo, pero la verdad es que yo no sabía hacer nada de audio, yo solo le subía. Y Dios, que de verdad siempre provee, Ujú. una noche en un ensayo, llega un muchacho que se llama Víctor López, que estaba viniendo de Guadalajara y quería poner una escuela de audio aquí en Yucatán, y me dice, oye, ¿quién es el encargado de aquí? Entró a la iglesia en el ensayo y le digo, pues yo, del audio. Órale. Y me dice, ¿no te gustaría tomar un curso? Y le dije, pues sí. Y me empieza con mucho respeto, me dice, es que mira, esto está mal, debes tener cuidado con estos cables. Y yo pues no sabía nada. Y con él tomo mi primer curso de audio y para Wow. esto la iglesia me lo paga, me apoya para que yo tome un curso de audio. Víctor López, solamente quiero Víctor resaltarlo. López, ¿sí? ¿Anda por ahí todavía para mandarle saludos? Sí, sí, Víctor. sí. El Vic aquí anda, tiene su empresa todavía. Y Excelente. él fue Saludos, una Víctor. bendición. Yo creo con toda sinceridad que Dios lo mandó porque con él inició mi enseñanza, ¿no? Ajá. Y bueno, cuando estamos durante el curso, Víctor menciona, él tenía muy buenas relaciones y dice que para el final del curso iba a haber un reconocimiento a la excelencia. El que tuviera el mejor promedio de todo ese primer curso era la primera generación de su escuela. Ok. Y bueno, iban a traer, a invitar al ingeniero en aquella época de Lucero, que era David Marchán, y que él iba a dar este reconocimiento. Y pues ya te imaginarás que yo me súper emocioné y dije, no, Ujú. estaría padrísimo. Pero dentro de todos los que estábamos en el curso, y lo digo con toda sinceridad, yo era el que menos sabía, porque ya había muchachos que ya hacían audio en sus iglesias y otros ya trabajaban para compañías. Y Wow. yo no tenía ni idea. Ujú. Entonces, cuando empiezo a tomar el curso, había cosas que yo pues no amarraba muy bien porque no me sabía todo. ¿Y qué fue lo que hice? Terminaba cada clase y al otro día me iba yo a la iglesia a poner en práctica lo que había aprendido. Llegó un punto en el que mi mamá me dijo, todavía no estaba yo casado ni mucho menos, y mi mamá Ujú. me dijo, te voy a regalar con el pastor porque ya vives ahí. Oh. Pero yo me la pasaba practicando, Y lo soldando aceptaste, cables, lo aceptaste. Ah. y Simón, ya de eso les cuento que sí se cumplió eso, ¿no? Pero practiqué y practiqué y practiqué y le dije al pastor y le dije a la hermana Nelly en diferentes momentos, le dije, el deseo de mi corazón es poder ganarme ese reconocimiento, pero no como un éxito personal. Yo deseaba
que la gente viera que un hijo de Dios podía lograr cosas a nivel profesional. Ese era un anhelo de mi corazón, Claro. ¿no? Y lo logré. Y me dieron el reconocimiento al mejor promedio porque yo me esmeré y me esmeré y me esmeré. Respondiendo a tu pregunta, salgo de la academia, a las pocas semanas Víctor me habla y me dice, oye, voy a hacer otro curso del mismo nivel, me gustaría que tú dieras clases. Y dije, ¡puf! Y acepté. Y entonces ya me envió material, me puse a estudiarlo, ya de una manera más de yo voy a enseñar. Claro. Y empecé a dar mis primeras clases en esa época. Y pasó un tiempo, ya dejé de dar clases, empecé a hacer algunos eventitos pequeños. Víctor nos invitaba porque a él lo invitaban a hacer cosas más elaboradas y él nos llevaba como sus asistentes a los alumnos más destacados, 2 o 3. Y vale la pena que los mencione, Juanito, a Renan, estábamos ahí, Juanito Herrera, Renan Rejón, que hoy en día también son muy buenos en lo que hacen. Y bueno, un día, estando yo en la Ciudad de México, en casa de mi primo y de mi tía, creo que fui a hacer algo, no me acuerdo qué, y me llaman por teléfono y era Víctor, y me dice, están buscando a alguien que pueda hacerse cargo del montaje y de la producción de un concierto para Motel en Mérida. Motel, la banda Motel es Motel. una banda de, Nomás. bueno, Sí, para de pop aclarar. rock. Ajá. Claro. Y me dice, te recomendé, te van a hablar. Y yo dije, puf, yo no tenía ningún tipo de experiencia. Y digo, al final yo estudié audio, pero yo no sabía nada de iluminación, ni tampoco ahora lo sé. Tengo nociones de cosillas, pero no es mi trabajo ni de video. Y al final me llaman y me dicen, oye, necesitamos a alguien que vea que lleguen los equipos, que todo esté listo para el soundcheck, maneje tiempos, vea el rider, vea que todo esté completo. Y nos dijeron que tú puedes hacerlo. Y la verdad es que me temblaron las piernas, pero dije, es una oportunidad tremenda para mí. Y Sí, lo claro. acepté. Ok, Así esto, llegó la llamada. ahí es donde conecta un poquito lo que yo tenía de nociones. Estás haciendo mecánica y te llega esto. Sí. Bueno, entonces ajustando, ya te habías preparado, a veces hecho algunos cursos, empiezas a prepararte en la iglesia, que voy a resaltar algo que lo vamos a guardar por aquí. La iglesia es una muy buena escuela para quien decide a tomarlo en serio, ¿no? Pero Sin duda. ahorita vamos para allá, aquí lo vamos a ¿Sí? dejar. Y entonces te llega esta oportunidad en un ámbito, bueno, entiendo que eres creyente, ya nos has compartido ¿Sí? tu fe de la iglesia del Nazareno, pero llega a un ámbito que no es muy conocido por los cristianos. Digo, regularmente hacemos cosas para adentro de la iglesia y aquí nos gusta brillar adentro, ¿no? Y entonces te Ajá. llaman para hacer algo afuera de las 4 paredes de la burbuja cristiana, del Así ambiente es. cristiano, y tomas esa oportunidad como algo divino. Desde que entra David, no, desde que entra Víctor López por la puerta del Así. templo hasta que llegas y dices, soy Bob Guillermo, vengo a revisar el rider de motel. ¿Sí? ¿Algo así? Ajá, sí, de hecho, ya yo me hice cargo de las compañías y todo eso del montaje. Motel llevaba su propia producción. Yo no era parte de la producción de Motel, ¿no? Pero Ok. sí de la producción local. Pero para ser un joven que pues nunca había hecho un concierto, fue una gran oportunidad para mí tratar de manera directa con sus ingenieros y con todo el equipo de trabajo de un artista, ¿no? En mi vida había yo estado haciendo algo así. Sí hubo algunas situaciones con las cuales tuvimos que resolver y con la ayuda de algunos amigos se resolvieron, pero sacamos adelante el evento de tal forma que esa compañía, eh, bueno, este empresario que trajo Motel a la ciudad, al mes quizá trajo a Julieta Venegas y me volvió a hablar y me dijo, oye, ahora viene Julieta Venegas, ¿te haces cargo otra vez? Y dije, pues gracias a Dios. Y luego vino una recomendación para un concierto ya cristiano con Marco Barrientos aquí en la ciudad. Como supieron que yo había hecho esos eventos seculares, pues pensaban, no, pues hacer uno cristiano sin bronca lo va a hacer. Claro. Hicimos el de Marco, luego hubo una oportunidad para hacernos cargo de la producción local para Anet Moreno, otra para Rojo, y entonces fue como una bolita de nieve que empezó a traer una oportunidad, otra oportunidad y otra oportunidad. Y por la gracia de Dios, porque no había la experiencia, hoy sí te Claro. puedo decir, sí, sin duda puedo hacer un concierto y pueden haber detalles, siempre los hay, ¿no? Siempre hay riesgos, aunque uno siempre se va a esforzar porque no haya problemas.
pero en esa época el riesgo era mayor dada mi inexperiencia, ¿no? Había mucho todavía que aprender, todavía lo hay, pero había todavía más en ese Ujú. entonces. Pero Dios nos ayudó y lo sacamos adelante, porque mi mayor miedo era de que fuera debut y despedida, Claro, sí, porque sí. era mi oportunidad, ¿no? Y ya entonces en ese lapso que empiezan a volverse más seguidos los conciertos, yo empiezo a contemplar dejar el taller, porque ya me requería tiempo. Claro. Y ya empecé solamente a dejar ahí a mis empleados, iba yo solamente a mediodía, luego le pedí a mi hermana que ella lo administrara porque yo ya de plano ya no iba, porque ya me estaba dedicando a ganarme un lugar para las compañías de audio y con las personas que iba yo conociendo, ¿no? Y de alguna manera ya empezabas a cosechar algo de ese fruto, ¿no? Me imagino. O todavía era Sí, voluntario. no, desde el primer momento se cobró, no lo que se debía, pero cobré, ¿no? Claro. Este, pero no todo eran conciertos grandes, digo, a veces me llamaban para hacer cosas chiquitas con grupos locales, que no era malo, todo es escuela sin duda, pero era algo más tranquilo, con menos dinero, pero de todas maneras de todo, yo procuré aprender de todo y de todos, ¿no? Para absorber. Sí, porque a veces son los eventos pequeños los que te ayudan a resolver crisis en los grandes, ¿no? Me Sí, imagino. sí, 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 Porque de pues verdad que sí. aquí con la bandita es que hay que sacarlo con los 10 cables que hay, ¿verdad? Y Sí, aprendes cómo hacerlo allá cuando hay 400 cables. exacto. Sí, de verdad que sí. Y entonces así empezó ya esa, bueno, se inició la transición de la mecánica Ya, hacia el audio y empecé ya a caminar en esa área, ¿no? Aún sin tener un nombre, pero ya empezaba yo a trabajar en eso y con el sueño de algún día hacer cosas más grandes, ¿no? ya lo creo.